Oigan, pues muy buenos días. Hoy una vez más tenemos estas capacitaciones de Universidad RBA y agradecerle a uno de nuestros socios y aliados comerciales, que es Mercado Pago, darle la bienvenida a Dani Gómez y a Fernando Abad, que son cartera asesorada de Mercado Pago. Y bueno, nos van a traer aquí un tema muy interesante, también empezar a generar estrategias para que en Buen Fin podamos incrementar ventas, generar una mejor alianza y un equipo en el que todos podamos potencializar nuestras ventas. Así que, pues muchas gracias, bienvenidos, no les robo espacio, cualquier cosa de preguntas les vamos a ir diciendo por aquí. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Marta. Pues buenos días a todos. Qué gusto saludarles y queremos darles la bienvenida a este espacio que preparamos con muchísimo gusto para ustedes. La idea de pues estos 45 minutos que vamos a tener es platicarles de diferentes formas de cobro y del por qué elegimos este poderoso tema que llamamos financiar o morir. Generalmente creo que asociamos la palabra financiar con las opciones que nos da el banco, ¿no? Como empresa para expandirnos ante un problema o para seguir creciendo, pero que hay como de esas opciones que nosotros les damos a nuestros clientes para que ellos nos puedan cobrar. Y esto es un poco de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Este espacio no es para hablar de teoría, venimos a hablar de ventas reales con ejemplos que les traemos, que desde nuestro lado hemos vivido en carne propia y cómo pues hablar de ese pues dinero en caja, ¿no? Y decisiones que pues verdaderamente puedan mover la aguja dentro de las ventas. Entonces, la idea es un poco empezar con esta reflexión interna. Quiero entender o que ustedes dentro de lo que saben, lo que tienen hoy en día, puedan reflexionar estas preguntas. Entonces, que vayamos como poco a poco desglosando hasta entender en dónde es que nos atoramos de la información que tenemos de nuestro negocio, ¿no? Entonces, la primera es, creo que todos esta pregunta la podemos responder, ¿no? ¿Cuánto vendemos hoy en día? Es una pregunta que generalmente un número que siempre tenemos en mente, ¿no? Ahora, después de esto, que un poco pregúntense si ustedes conocen, si tienen promociones dentro de sus empresas, ¿no? De si hay, si conocen, si hoy en este momento tienen prendido financiamiento, si tienen meses o si tienen algún tipo de promociones para darles a sus clientes. Después de esto, entender si conocen cuáles son las restricciones de estas promociones, ¿no? A lo mejor de, oye, pues sí, yo sí doy 3 meses, ¿no? Pero estos 3 meses solo aplican para este producto. O a partir de cierta cantidad de venta, aplican estas promociones. Entender bien si ustedes conocen este tipo de restricciones que tienen. Generalmente, aquí es donde vamos disminuyendo la información que tenemos. A veces sabemos que hay prendido meses, pero no conocemos tal cual cuáles son las condiciones para que le aplique al cliente. Y la última, que la verdad es la que muy pocos logran contestar, es estas promociones, ¿cuánta venta real les genera? ¿Cuánta venta proporcional les está generando tener prendido este tipo de promociones en sus comercios, ¿no? Creo que, como les decía, poco a poco van disminuyendo esa seguridad con la que vamos contestando estas preguntas y esto es completamente normal, ¿no? La idea justo de lo que queremos hacer con este espacio es que esto cambie y ayudarles y entregarles herramientas e información que les ayude a tomar una decisión pues mucho más estratégica a la hora de aplicar las promociones que quieran aplicar en sus negocios, ¿no? En este webinar queremos descubrir por qué quienes dominan estos métodos de pago dominan las ventas, ¿no? Creo que queremos ir al grano específicamente lo que sí funciona en México y lo que funciona específicamente para la industria de retail, ¿no? Que puede ser muy diferente a cómo funciona la industria de salud. Entonces, lo más importante es entender qué está sucediendo hoy en la industria y qué podrían estar haciendo ustedes, ¿no? Para vender más sin necesidad de bajar los precios. Entonces, estos son algunos de los puntos que vamos a ver el día de hoy. Si alguien tiene preguntas, si quieren mandarnos preguntas cuando estén viendo igual este espacio, felices de ayudarlos a profundizar en algún tema que a lo mejor no les haya quedado tan claro, ¿no?
Antes de avanzar, yo ahora sí me presento, igual ya Marta me había presentado, pero yo soy Dani Gómez, soy pues una pésima cocinera, pero soy especialista en la parte de industria dentro de nuestro segmento en Mercado Pago que se llama Large Merchants. Básicamente, y en palabras mundanas, yo atiendo a los clientes, digamos, VIP, desde nuestra sección de banca empresarial, digámoslo así, en un término más común, dentro de la industria de retail que tenemos en Mercado Pago. Para los que no sabían, en Mercado Pago, aparte pues, de ser una plataforma para individuos en las que pueden guardar dinero, pueden hacer pagos y todo lo que ven con Eugenio Derbez en la tele, también tenemos servicios empresariales que buscan dar asesoría, acompañamiento y soluciones de cobro para los negocios, desde una terminal en sucursal hasta la parte digital del checkout o ligas de pago y diferentes tipos de estrategias, ¿no? Esto nos permite estar en constante contacto con las empresas y poder entender, en mi caso específicamente, los dolores que existen hoy en día en retail en las formas de cobro, ¿no? Y bueno, esto es un poco del conocimiento que queremos compartirles el día de hoy, pero ahora sí, sin más suspenso, quiero contarles un poquito de qué está pasando hoy en día en México. Al contrario de lo que podemos pensar, México no está tan atrasado en el sistema bancario. Más de la mitad de la población, de entre 18 y 70 años, evidentemente población económicamente activa, ya tiene mínimo una cuenta de ahorro, ¿no? Quiere decir que más de la mitad de la población tiene un acceso potencial a productos financieros. Entonces me van a decir, ajá, Dani, ok, ellos tienen cuentas de ahorro, pero pues no necesariamente tienen un producto de crédito con el que me puedan comprar. En México ya existen 44 millones de tarjetas de crédito activas, que es una parte bastante sustancial de la población, que mínimo ya están familiarizados con este tipo de pagos, ¿no? Que ya sabemos y que no estamos hablando en un idioma extraterrestre. Ahora, si hablamos específicamente de un método de financiamiento, a mí me gustaría empezar con meses sin intereses, que digamos es el más común, con el que más estamos familiarizados. No es el único, pero creo que sí es con el que entendemos mejor, ¿no? El que más tiempo ha estado en el mercado. Antes de que yo entrara a este mundo de pagos, para mí las compras y el financiamiento siempre estaban relacionadas con tickets muy altos, ¿no? Por ejemplo, cuando querías comprar un electrodoméstico, un mueble o algo muy costoso, ahí es donde generalmente aplicaban este tipo de promociones de meses sin intereses. Pero la verdad es que en los últimos años, este tipo de cobros se ha vuelto mucho más popular. ¿Por qué? Pues tiene que ver con la necesidad actual que tenemos en el país, con las condiciones y la economía que estamos viviendo hoy en día, en el que pues ya a veces no es tan fácil hacer un pago de contado, ¿no? Tenemos que tener acceso a irlo pagando poco a poco para poder ir haciendo nuestras cosas. Y por eso es que cada vez vemos más promociones en algo no necesariamente tan costoso, pero a lo mejor en una blusa o en un producto pues más común, ¿no? Entonces, este fue un dato que verdaderamente cuando yo entré me sorprendió muchísimo porque según la ANTAD, el 40% de las ventas se van a meses sin intereses cuando existe esta opción. Y incluso en temporalidades altas, ¿no? Como el Buen Fin, un hot sale, este número puede subir hasta 60%, ¿no? Entonces estamos viendo que hoy en día esto es una realidad. Quien da meses sin intereses, sabemos que las ventas se van a ir por ahí, ¿no? Otro dato creo que sumamente importante es que cuando un comercio ofrece meses sin intereses, este tipo de financiamiento en específico, su ticket promedio aumenta un 30%. Entonces, bueno, aquí ya tenemos información muy valiosa. Sabemos que la mitad de la población ya está bancarizada, o sea, saben de lo que estamos hablando. 4 de 10 ventas se hacen por meses sin intereses cuando existe esta opción. Y además ustedes pueden vender 30% más si ofrecen este tipo de financiamiento, ¿no? Ahora, ya que entendimos que esto sí está pasando, vamos a ir un poquito a lo bueno, porque ya sé lo que me van a decir, ¿no? De, oye, Dani, si prendemos esta promoción de meses en tienda vamos a vender más, entonces, pues bueno,
prendamos 12 meses sin intereses y así todos nos volvemos millonarios. Pero la verdad es que antes de decidir qué opción podemos implementar o antes de decidir si los meses sin intereses es la opción ideal para nosotros, hay que entender bien cuáles son esas soluciones disponibles que tenemos para, para poder aplicarlas sabiamente e implementarlas a lo que verdaderamente necesitan sus negocios. Entonces, también sé que hay otra cosa que puede ser que estén pensando, que me digan, oye, Dani, los meses sin intereses son carísimos. Y sí voy a vender más, pero me va a costar más, ¿no? Entonces, lo que yo quiero contarles aquí es que no es la única opción, existen más y que no en todos los casos de financiamiento ustedes tienen que pagar el costo. Aquí traemos 4 formas más comunes, existen otras, pero estas son como las más comunes de financiamiento que existen hoy en día en México. Y hay para todos los gustos, todos los presupuestos y pues obviamente todos los niveles de valentía empresarial, ¿no? Aquí vamos a entrar en detalle, pero sí quiero mencionar antes que la palabra financiamiento, cualquier opción de financiamiento, siempre va a ir asociada a 2 variables. La primera es que siempre va a haber un costo y la otra es que también va a haber un riesgo. Aquí la decisión es quién se queda con qué. Ya vimos que, bueno, que si no implementamos alguna estrategia de financiamiento, estamos atrás versus lo que como hoy en día se está comportando el mercado, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué solución vamos a implementar y cómo vamos a decidir quién va a asumir cada una de estas 2 variables? Entonces, bueno, ahora sí ya vamos a hablar como de las soluciones disponibles. La primera, que es la más sencilla, que era la que les decía que generalmente es con la que más estamos familiarizados, es la de meses sin intereses. Este es un clásico, nunca falla, pero sí cuesta, ¿no? Entonces, esta opción básicamente es que el cliente va a comprar un producto y el total de la compra se va a diferir. O sea, ellos solamente van a decidir si quieren tomar o no la promoción. El cliente no tiene que pensar nada más. En lugar de pagarlo de jalón, lo va a pagar en los plazos disponibles que ustedes como comercio den. Entonces, esta opción es sumamente amada por los consumidores, pero pues evidentemente lleva un costo y este costo quien lo asume es ustedes como empresa. Este costo generalmente se le conoce en el mercado como sobretasa y aquí el chiste es buscar pues quién nos da esta opción de sobretasa más competitiva. El riesgo lo va a asumir el tercero, es decir, la institución que les esté dando esta opción de financiamiento es como ustedes pueden aplicar esta opción, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco como, es como pagarle el Uber a tu cliente, ¿no? O sea, si le oye, ven, yo te doy aquí todas las opciones, pero ven y cómprame. Entonces, es una opción muy atractiva, pero hay que tener que este costo, pues lo asumimos nosotros como empresa. Después tenemos las cuotas con interés. Este no es tanta magia como el anterior, pero sí es facilitarlo, es decirle al cliente, oye, yo te doy la opción y tu cliente pagas por ello, ¿no? Entonces, es un modelo donde el cliente es quien asume el costo, ¿no? Si nos fijamos aquí, el cliente es quien asume el costo, el riesgo sigue siendo del tercero, sigue siendo de la terminal o de la institución que está dando esta opción de diferir el costo, de diferir el pago, perdón. Y en un ejemplo muy básico es, imaginemos que ustedes hacen una venta de una blusa de 100 pesos, el cliente va a pagar 110, a ustedes les sigue llegando los 100 pesos y esos 10 se van a la financiera o al proveedor que les dio esta opción de pagar con cuotas con interés, pues en la tarjeta puede ser la misma terminal, ¿no? Esta no es una opción tan conocida en el mercado, por ejemplo, es mucho más popular en la parte digital. Por ejemplo, nosotros en Mercado Pago lo hemos logrado traducir a las terminales físicas y ha sido un gran boom, sobre todo en las empresas que tienen muy corto el margen de utilidad, ¿no? Donde no les es, por más que quieran, no les es financieramente viable asumir este costo porque su margen es muy pequeño, ¿no? Pero
si es necesario darlo para que el cliente pueda ir a comprarles. Entonces, es una opción muy, muy buena cuando no queremos asumir el costo, por ejemplo. Tenemos la tercera opción, que esta es una opción un poco más moderna, que es el Buy Now, Pay Later, ¿no? Que cada vez se ha vuelto un poco más popular en este sentido. Y aquí es donde está siendo más, digamos, mucho más popular con esta parte que no está bancarizada. ¿De qué hablamos con un Buy Now, Pay Later? Son un método de pago en el que no se necesita una tarjeta de crédito. Digamos que son para los que no tienen tarjeta, pero sí tienen muchas ganas de comprar, ¿no? Entonces, lo que hacen estos proveedores es evaluar el comportamiento a través de diferentes herramientas de un consumidor que no tiene una tarjeta, darle una línea de crédito, ya sea para la compra o una línea de crédito personal, y ese usuario puede utilizar esa línea para comprarles, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, se llama Mercado Crédito, y lo que hacemos justamente es esto, ¿no? Hablarle a ese segmento de la población que aún no está bancarizado. Si recordamos de los slides anteriores, más o menos el 40%. Entonces, es una opción muy popular. Aquí el costo generalmente es compartido entre el proveedor y la empresa para poder hablarle a este segmento que en otro escenario no les podría cobrar. Y el riesgo siempre es del tercero, ¿no? Siempre es del proveedor, porque ellos se encargan de cobrarle, de asumir si le van a dar la línea de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, este es, digamos, otro tipo de financiamiento que se está volviendo muy popular hoy en día. Y por último, una opción mucho más compleja es las líneas de crédito propias, ¿no? Donde el costo aquí pues lo asume la empresa y el riesgo también. Entonces, en esta parte, lo que nosotros hemos visto es que, bueno, aquí entra, si bien una doble ganancia, porque ustedes también pueden ganar por la parte del interés, también implica una operación mucho más compleja para poder lograr esta recobranza, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es otra opción. Digamos que como el modelo más común que podemos ver dentro de este tipo de opción de financiamiento puede ser un Electra, ¿no? Un Coppel, que básicamente tiene sus líneas de crédito propias y pues bueno, es otra opción que puede ser también importante para ustedes. Como conclusión, cada uno de ellos tiene su magia. Lo importante no es elegir ni la más barata ni el más moderno, ¿no? Sino como el que más les haga sentido para vender, el que más se ajuste a las necesidades de su negocio, ¿no? Digamos que el mejor financiamiento no necesariamente tiene que ser el más famoso, es el que su cliente necesita y el que ustedes pueden manejar, ¿no? El que ustedes pueden absorber para seguir siendo rentables. Entonces, yo siempre les digo a mis clientes que al final, en las ventas, no gana el que vende más bonito ni el que tiene mejor producto, sino gana el que cobra bien y el que da estas facilidades de cobro. Esta tabla en general me gusta mucho porque creo que resume muy bien cada una de las ventajas y desventajas de las diferentes formas de financiamiento que platicamos en el slide anterior y además da un panorama de cuándo nos conviene usar cada uno, ¿no? Por ejemplo, en meses sin intereses, pues la ventaja es que es muy atractivo para el cliente. Aumentamos nuestro ticket promedio de 30% porque el cliente no tiene que pensar absolutamente nada. Él nada más tiene que decidir o me lo llevo de contado o en lugar de llevarme una blusa, como me la van a dar en pagos, además me llevo una falda, ¿no? Y entonces, porque me alcanza, porque voy a dividir mi pago y no va a ser de contado, ¿no? Es un gancho muy bueno para el cliente porque sabe que tiene esta opción y no tiene que pensar él absolutamente nada más que en decidir cuántas cuotas podemos dividirlo. Evidentemente, la desventaja es que pues, hay un costo asociado y hay que considerar los márgenes, ¿no? Pues aquí conviene cuando queremos subir el ticket, queremos incrementar las ventas, cuando nuestro competidor no lo está haciendo y nosotros queremos jalarnos a nuestros clientes, ¿no? A los clientes a que vengan a comprar a nosotros. Para las cuotas con interés, la ventaja aquí es que pues no reducimos margen, ¿no? No hay ningún riesgo y la venta para ustedes es completamente normal, es como si vendieran cualquier cosa.
La desventaja es que, pues, para el cliente es más caro, ¿no? Ahí el cliente sí tiene que pensar si quiere asumir este costo. Hay que tener mucha transparencia con el cliente para decirle, oye, esto es lo que te estoy cobrando y, pues, bueno, sí hay un costo adicional. No es tan atractivo, evidentemente, como los meses sin interés. Conviene aquí, pues, cuando los márgenes son más pequeños, cuando no queremos absorber nosotros el costo, o para a lo mejor algunos productos, ¿no? Que sabemos que el margen es menor y pues por ahí no podemos dar, pero para algunos otros productos sí podemos dar meses. Un Buy Now, Pay Later, por ejemplo, la ventaja es que podemos ampliar nuestro portafolio de clientes, nuestros clientes potenciales, sobre todo para la población no bancarizada. Aquí pues el riesgo de impago es para el proveedor, ustedes no se preocupan, porque no tienen que ustedes hacer la evaluación de si este cliente sí les va a pagar o no. La desventaja es que generalmente existen costos compartidos y no es si bien cada vez se conoce más, todavía no es tan popular y existe una labor de educación de este producto hacia el cliente final para no generar esta desconfianza. Conviene cuando queremos atraer más compradores, queremos ampliar las formas de pago, pues sin tener tanto riesgo. Entonces, bueno, y la última, pues la ventaja es que ustedes tienen el control completo de las condiciones. Saben cuánto cobrar de interés, cuántos plazos, a qué clientes darlos, fidelizan muchísimo al cliente porque ya tiene una línea de crédito abierto con ustedes y puede ir a comprar más cosas directo y pues evidentemente hay un doble ingreso, ¿no? La desventaja es igual de digamos, igual de importante que las ventajas que tiene este producto porque hay un riesgo muy alto. Si el cliente no paga, la pérdida es para ustedes. Necesitamos una especialización operativa para hacer la cobranza, medir los intereses, etcétera. Y pues sí se necesita un fuerte capital inicial para poder pues financiar que el cliente no les esté pagando en ese momento. Cuando conviene, pues cuando hay márgenes muy buenos, cuando tienen un equipo interno que se pueda cargar de la operativa o cuando conocen muy bien a sus clientes, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, como ven, no existe una sola forma correcta de financiar. Lo que sí está claro, pues es que no ofrecer nada es regalarle la venta a alguien más. Los clientes hoy en día ya están comprando así. Entonces, no ofrecerlo, definitivamente el cliente se va a ir con quien sí lo haga. Lo importante es que tomemos el control de esta estrategia con una intención, no por moda, no por decir, prendí los meses porque pues todo el mundo lo hace, ¿no? Tenemos que encontrar esta fórmula correcta para su negocio y sobre todo para el target de sus usuarios, ¿no? O sea, de nada sirve que prendan meses si la mayor parte de los clientes que les compran no están bancarizados, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco como lo que queremos transmitir con entender bien las formas de financiamiento para que puedan aplicarlo pues correctamente a las condiciones de su target de audiencia y de su negocio. Entonces, quiero poner un ejemplo. Vamos a hablar un poquito de ejemplos reales, pero antes de eso, quiero que se queden con esta idea, porque generalmente cuando yo platico con mis clientes de este tipo o de las diferentes formas, me dicen como, ay, perfecto, pues voy a aprender meses y ya, ¿no? Entonces, ahora que ya entendimos como los diferentes tipos, hay que aterrizarlo muy bien a una propuesta con nuestras necesidades actuales, ¿no? Entonces, digamos que ustedes me dicen, oye, Dani, tú nos dijiste que si prendemos meses sin intereses, voy a incrementar mi venta en 40%, ¿no? Creo que este ejemplo les va a ayudar como a desmitificar esta forma de pensamiento de tener meses significa en automático voy a vender más. Sí, un poco, pero es mucho más profundo que eso, ¿no? Imaginemos oye, ¿sabes qué, Dani? Mi terminal me da la opción de dar meses sin intereses con BBVA. Entonces yo ya aprendí hasta 12 meses, ¿no? Estoy esperando que mis ventas aumenten en un 40%, ¿ok? Entonces, esto no necesariamente es así. ¿Por qué? BBVA, aunque es uno de los bancos más grandes, solo representa, tomé BBVA como ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otra institución.
Es uno de los bancos más grandes, BBVA, por ejemplo, pero solo representa el 30% de las tarjetas de crédito activas en el país. Entonces, en realidad, si nosotros prendemos esta promoción, lo que estamos haciendo es hablarle solamente al 30% del mercado. Y no necesariamente, porque imaginemos que de ese 30% que le estamos hablando de audiencia, quienes nos compra es todavía un 30%, ¿no? Entonces, en realidad, estamos hablándole al 30 del 30%. ¿Qué quiere decir? Solamente al 9% del mercado total. Entonces, aquí justamente en este ejemplo y en estos números está la importancia de tener algo mucho más estructurado, ¿no? Si solo ofrecemos meses sin intereses con una o dos instituciones, estamos dejando fuera a un importante porcentaje del resto de los posibles compradores. Contrario a si abrimos las promociones a todas las tarjetas, la probabilidad de que este número del 40% en aumento de ventas se vuelva realidad aumenta, ¿cierto? Esta primicia, pues evidentemente tiene mucho más probabilidad de éxito que si solo le estamos hablando a un porcentaje muy chiquitito. Entonces, bueno, después de este ejemplo, imaginemos que si todavía queremos ir como un poquito más adentro en los números de verdaderamente si esta primicia se va a cumplir, imaginemos que ya, ¿no? Hicimos nuestra tarea, le estamos hablando a todas las tarjetas, ¿no? Tenemos un 100% ya de aceptación de tarjetas, podemos dar meses sin intereses con todas las tarjetas y ya logramos aumentar nuestra venta en un 40%, ¿no? Buenísimo. Ahora, recuerden, tarjetas o mundo bancarizado en México solo representa el 60%. Entonces, ¿qué pasa con ese otro 40% que no está bancarizado? Podemos quedarnos ahí y decir, perfecto, ya mi promoción de meses sin intereses me está ayudando a crecer mis ventas, pero todavía podemos potencializar muchísimo más si le hablamos a ese otro 40% con las otras formas que vimos, ¿no? Con un Buy Now, Pay Later, con una línea de crédito propia, con otro tipo de proveedores que nos ayuden a hablarle a este segmento no bancarizado. Y aquí, justamente en este momento, después de hacer ya todos estos pasos, es donde verdaderamente estamos abriendo la probabilidad de incrementar las personas o abriendo las puertas a estas personas que antes ni siquiera tenían como esta opción de entrar, ¿no? Entonces, aquí para mí la lógica es un poco clara, ¿no? Tener una opción de financiamiento no es suficiente. Y con una opción me refiero bueno, solamente dar una opción para ciertas tarjetas participantes, ¿no? Hay que diversificar, tanto dar opción para todos los bancos, para todos los tipos de tarjetas, para incluso tarjetas nuevas de las nuevas que están saliendo, porque cada vez este mercado de tarjetas de crédito y de promociones de financiamiento se está ampliando muchísimo más y se está democratizando. Entonces, la clave aquí está en diversificar esta parte y además en combinar soluciones. No solamente le hablo al segmento bancarizado, pero también le hablo al segmento que no lo está y le doy estas opciones que ya se desarrollaron, que ya hoy en día es fácil implementar, que existen muchos proveedores que lo hacen y ustedes como empresa pueden tener esta opción de verdaderamente incrementar sus ventas, ¿no? La tarea aquí, pues, es justamente entender también cuál de estas combinaciones ayuda a su target y a su audiencia para que podamos ver verdaderamente el cambio y los resultados de tener una estrategia de financiamiento clave y enfocada a lo que hoy en día ustedes hacen. Entonces, ahora sí, les quiero contar como una historia de uno de mis clientes. Para mí es una historia que no salió en Shark Tank, pero que debería. Es una empresa que, obviamente por motivos de confidencialidad, no les puedo decir el nombre, pero es una empresa para ubicarlos en una empresa que vende ropa, específicamente de dama, y generalmente vestidos y accesorios de fiesta. Entonces, esta tienda, cuando yo las visité, tenían una tienda divina, tenían a los mejores vendedores, tenían unas vitrinas preciosas, iban a expos, hacían modas, bueno, tenían un TikTok increíble. Pero había una cosa que al dueño le llamaba mucho la atención, que era, había mucho flujo de gente, pero la gente entraba y no se reflejaba en venta. O sea,
la gente que entraba no necesariamente correspondía al nivel de venta que ellos estaban teniendo. Nosotros les propusimos implementar meses sin intereses para que ellos probaran, ¿no? Ellos estaban un poquito, decían, no, es que es mucho más costoso, así que bueno, nosotros lo que hicimos es, oigan, prueben meses sin intereses, 10 días sin costo para que ustedes puedan ver, y estos fueron un poco los resultados que tuvimos, ¿no? Ellos vendían 1.7 millones por terminales exclusivamente, que es como, digamos, el segmento bancarizado, y les prendimos 3 y 6 meses sin intereses, ¿no? Evidentemente, junto a una buena publicidad que ellos hicieron, logramos aumentar su venta 41%. Terminaron vendiendo 2.9 millones al mes siguiente cuando hicimos el corte y la comparación. Obviamente, los siguientes meses la curva exponencial disminuyó, pero el aumento en share de meses sin intereses seguía aumentando, ¿no? Entonces, bueno, si vemos aquí la gráfica, no necesariamente el aumento de la venta corresponde o es relativo a, correspondiente a el aumento de share de meses. Lo que sí es que los clientes estaban más dispuestos a comprar sabiendo que tenían esta opción antes que no la tenían. También hay otras cosas que están involucradas en este crecimiento de venta, como que pues las terminales aceptaban más tarjetas, que aceptaban tarjetas de neobancos, que aceptaban internacional, etcétera, que son como otros factores que no necesariamente están relacionados al tema, pero sí en una gran parte esta venta estaba muy impulsada por las promociones que ellos estaban dando en meses sin intereses. Entonces, si se fijan en el share, aquí por ejemplo de meses, estas son gráficas sacadas de nuestro back office, no necesariamente el cliente se iba por la opción más extensa de meses, ¿no? De 6 meses. De hecho, eran muy poco esas personas que se iban. Sí se iban por la primera opción de los 3 meses, pero solamente con esto ellos lograron subir muchísimo las ventas porque eran promociones que antes no tenían. Entonces, a esa persona que no le alcanzaba para comprar el vestido o los tacones o la bolsa de contado, ahora ya podían hacerlo y esto evidentemente se reflejó en más ventas. Ahora, siguiendo de esto, les quiero enseñar otro ejemplo de monetización, donde nosotros le llamamos a monetización a básicamente todo lo que les estoy diciendo de, oye, pues aumentar las ventas y así, a resumirlo a números. Siempre digo que los números hablen por sí solos y entender si bien tener meses sin intereses es más costoso, generalmente se repaga solo con el porcentaje de aumento de ventas que vamos a tener. Entonces, bueno, este es un ejemplo que la verdad es que redondeé, estos no son necesariamente los números, pero esta era la venta que un cliente tenía sin meses sin intereses, ¿no? Que era 1 millón. Con ellos logramos aumentar la venta 32%, lo que al final del siguiente mes terminaron con una venta de 1.320.000, ¿no? Entonces, bueno, si ya lo pasamos a números, ellos en una sola cuota, digamos, ellos vendían el 100%, lo cual les costaba con una comisión de 2.10, 21,000 pesos, ¿no? Entonces, al final ellos estaban quedando con 979,000 pesos. Cuando prendemos los meses, ellos, la venta se les empieza a ir 80% a una cuota, 10% a 3 meses y 10% a 6 meses. Evidentemente, las comisiones para los meses sin intereses son más altas, ¿no? Aquí lo podemos ver, una comisión final donde ya estamos sumando la tasa fija más la sobretasa, quedaba en 5.30 y 6 meses 7.60. Si bien los costos son mucho más altos, eso es una realidad, al final, si nosotros quitábamos este costo con la ganancia que ellos estaban teniendo, era de 1.280.000 versus los 979,000 que vendían sin tener los meses prendidos. Entonces, un poco lo que quiero enseñar con este análisis es entender que evidentemente, si la rentabilidad nos da para asumir estos costos, lo que quiero que se lleven es que no nos dé miedo que los meses sin intereses sean más costosos, porque generalmente en mi experiencia y de los casos que yo he visto, siempre viene asociado con un incremento de venta, ¿no?
a ver, evidentemente esto, de acuerdo a cada uno de los negocios que ustedes tengan, puede tener diferentes variables. Si quieren, con mucho gusto, si a alguien le interesa hacer este ejercicio, igual al final les voy a dejar mis datos de todas formas para que los podamos hacer como ya uno a uno y para que puedan entender más a profundidad. Lo que justo queremos enseñar con esto es esta parte de quitarnos el miedo de que, aunque sea más costoso, siempre viene con un beneficio asociado, ¿no? Con tomar este riesgo siempre viene con un beneficio asociado que podemos ir midiendo para justamente tener esta rentabilidad reflejada hacia atrás, ¿no? Ahora, esto no es un arte de magia, ¿no? No es solamente prender los meses sí porque sí, ¿no? Por último, creo que lo más importante de tener cualquier forma de financiamiento, ya sea meses, cuotas, buy now, pay later, líneas propias, lo más importante es la comunicación. Uno de los errores más comunes que cometen las empresas es prender una solución de financiamiento no basta, hay que contarla, porque sí, podemos entender cuáles son la mejor forma, qué es lo que debemos ofrecer, puede ser que ya tomaron la decisión, pero bueno, muchos negocios tienen actividades de financiamiento, pero lo tienen escondido, ¿no? Entonces, si el cliente no lo ve, no lo va a usar. Evidentemente, si no lo entiende, pues es muy probable que lo ignore, ¿no? Tenemos que generarle ese deseo de poder comprar esto para que ellos se les despierte esa necesidad de compra porque pueden hacerlo ahora que tienen estas diferentes opciones. Entonces, la siguiente pregunta, pues evidentemente es, ¿cómo le comunico al cliente que sí puede pagar en partes, no? Ya vimos que, bueno, evidentemente no es un reto tenerlo, existen muchos proveedores que les pueden ayudar a cumplir estas o implementar estos métodos de financiamiento, sino la idea, lo que tenemos que hacerle entender al cliente es cuando entre a su tienda física, si ustedes no le avisan al cliente que pueden pagar en cuotas, el cliente va a asumir que lo tiene que pagar de contado. Entonces, de entrada ya no lo ve con las mismas ganas, no presta la misma atención. Si él sabe que tiene opciones, va a poder analizar mucho más y está más susceptible a comprar que si no lo sabe. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas pequeñas recomendaciones, la verdad, muy básicas de lo que pueden hacer en los diferentes medios que existen, ¿no? Por ejemplo, en tienda física, algo que yo he visto que funciona muchísimo es que en las mismas etiquetas se les ponga el monto de cuánto va a pagar en cada mensualidad, ¿no? Entonces, para el cliente ya no cuesta, no sé, 100 pesos, ya va a costar 300 en cada uno de sus pagos, perdón, 1,000 pesos, ahora va a costar 300, ¿no? Por ejemplo. La otra es que, ok, los cajeros que estén bien entrenados o su personal esté bien entrenado para, oye, sí te lo puedes llevar y además lo puedes pagar en cuotas y que sepan muy bien cuáles son estas restricciones, cuáles son las condiciones para que alguien pueda acceder a este tipo de financiamiento. Por ejemplo, en una plataforma de e-commerce, generalmente los proveedores ya tienen estas calculadoras de pago, estas leyendas que dice, oye, llévatelo hoy desde tanto X monto y pues obviamente una comunicación omnicanal en todas las redes siempre nos va a ayudar, ¿no? Bueno, la verdad es que esto vamos terminando. Lo que yo quiero que se lleven de idea, más que en esta parte de financiar a morir, más que sea como un buen título, ¿no? Se trata pues de una realidad que hoy en día está pasando, que tenemos datos duros de entidades súper reconocidas que nos dicen que esto es una realidad en México. Entonces, creo que hoy más que nunca, el cómo cobramos importa igual de lo que vendemos, ¿no? Entonces, podemos tener el mejor producto, la mejor campaña, la mejor tienda, pero si no le damos al cliente la forma correcta de pagarles, la venta nunca va a suceder. Entonces, la idea un poco y estas 5 ideas con las que nos gustaría que se lleven es que financiar no es un gasto, es una estrategia de crecimiento. Hay que entender cuál es la mejor para nuestro negocio, evidentemente.
Si no medimos los meses sin intereses o si no medimos nuestras estrategias de financiamiento, estamos vendiendo con los ojos cerrados y probablemente haya alguna fuga de costo que no necesariamente se esté repagando con las ventas que estamos generando a partir de esa oferta o promoción. Ofrecer pagos con todos los bancos, tener más opciones de financiamiento es abrir más puertas para que sus clientes les puedan comprar más. Y combinar estrategias es la clave para llegar a toda la población, ¿no? Y por último, pues obviamente como vimos, prenderlo no basta, ¿no? Hay que contarlo. Entonces, yo lo que siempre les digo a mis clientes es que el cliente no necesariamente elige lo más barato, elige lo que le es más fácil de pagar a él, a lo que él puede pagar él, a sus necesidades. Entonces, pues al final es decidir si quieren que esta venta se la lleven ustedes o se la lleve la competencia que sí está dando estas opciones a los clientes, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí dejo un pequeño espacio si quieren hacer como cualquier tipo de pregunta, duda, si quieren ponerlo por ahí. Y también, obviamente, mis datos para si alguien quiere hacer como algún ejercicio o algo mucho más aterrizado a su negocio, pues que lo puedan hacer, ¿no? O sea, que nos puedan por ahí buscar y nosotros con mucho gusto podemos aplicarlo directamente a los números reales que hoy en día tengan. Muchas gracias, Dani. Pues no sé si tengan alguna pregunta para que puedan abrir su micrófono y si no, te pusimos algunas preguntas aquí en el chat para ver si nos puedes ir respondiendo. Súper. Listo. A ver, ¿con qué plataformas de e-commerce son 100% compatibles? Shopify, tienda nube, WooCommerce, etcétera. ¿Qué tan fácil es la integración con marketplaces propios o desarrollos a la medida? Nosotros somos compatibles generalmente con la mayoría de los e-commerce que existen. Shopify y WooCommerce somos un plug and play, entonces ya es una integración que está hecha. Es un tema de ingresar las credenciales desde su cuenta de Mercado Pago. Es súper fácil, no tiene ningún costo de integración. Para desarrollos propios y para algunas otras plataformas, la integración la podemos hacer algo que les ayude a hacer esta integración. Y en nuestra página de developers, que aquí se las ponemos, y es muy, muy sencillo hacerlo. La verdad es que, pues generalmente son plugs and plays que ya están integrados con estas plataformas y se pueden hacer sí o sí. No me ha tocado en ninguna sola ocasión ver alguna plataforma o desarrollo propio que no sea posible integrarlo. Entonces, la pregunta ahí sería bastante sencilla. La siguiente es, ¿qué tipo de reportes y analíticas ofrece Mercado Pago para entender el comportamiento de compra? Voy a contestar otra y ahorita me sigo con las demás. Nosotros tenemos todo digitalizado, ¿no? Cada una de las compras que ustedes reciban es completamente traqueable, ya sea si fue un cobro que se hizo en tienda física, en qué sucursal y en qué terminal, ustedes pueden saberlo. O si fue en una liga de pago o si fue a través de una plataforma de e-commerce. Y además damos un dashboard en tiempo real donde ustedes pueden ver el share que van teniendo, su ticket promedio, pueden hacer comparaciones de una sucursal a otra, de un día a otro, de un mes a otro, pueden ver qué porcentaje de meses sin intereses está yendo a... qué porcentaje de la venta se está yendo a meses sin intereses y además pueden ver diferenciado el ticket promedio que tienen en una venta, por ejemplo, de una cuota a una venta de 3 meses. Entonces, la verdad es que como sabemos que estos son datos que de entrada les sirven a ustedes muchísimo para poder seguir implementando las estrategias, siempre lo tienen en tiempo real y todo está perfectamente traceable ahí. No tienen que bajar ningún reporte, todo se los da la plataforma y es súper valioso justo para esto, ¿no? Para prepararse para estas temporalidades fuertes de, ok, viene el Buen Fin, entonces ya vi que la vez pasada para el hot sale me fue súper bien con 3 meses sin intereses, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no hay necesidad de prender 12 porque mis clientes siempre me compran en 3. Entonces, toda esta información es muy valiosa justo para prepararse para estas temporalidades. La siguiente es, podemos acceder a data segmentada de consumidores que nos permita personalizar campañas o identificar
oportunidades. Esta pregunta, la verdad es que no. Ustedes como usuarios no tienen un segmento donde puedan decir, ok, vamos a hacer una oferta para este grupo de población de 18. No es algo que tenemos hoy en día habilitado. Lo que sí es que desde cartera asesorada nosotros damos muchísimas promociones que se ajusten a diferentes industrias y podemos diseñarles una campaña específicamente a ustedes. Es un poco más como de acompañamiento, no que ustedes lo puedan hacer solos y mandar promociones a los usuarios, sino que nosotros lo hacemos como parte de los servicios que damos a las empresas con las que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, una empresa de turismo, darles campañas especializadas para Semana Santa o para temporalidades de vacaciones. Una empresa de moda, pues, o no sé, para 24 horas fashion de tal... de 2 días, ¿no? O regreso a clases, ¿no? Alguien que vende específicamente productos, eso sí lo hacemos, hacerles campañas personalizadas. Y si alguien tiene como, oye, Dani, a mí me gustaría que me ayudaras con una estrategia de marketing porque es mi fecha de aniversario y quiero dar promociones, échenos la mano, 100% abiertos a ayudarles a esto. Lo que más nos interesa, pues, es ayudarles a crecer las ventas, porque para nosotros también es procesar más pagos. Entonces, siempre esta es la estrategia que hacemos con las empresas que tenemos. ¿Y existe alguna API o dashboard que podamos integrar con nuestras herramientas de inteligencia comercial en RBA? Sí lo hay. De nuevo, nuestra documentación es abierta. Igual se las voy pasando, pero también se las voy a agregar ahí en la presentación que les mande. Esta presentación se las compartimos con muchísimo gusto para que la puedan tener, para que puedan tener ahí todo lo que platicamos el día de hoy. Y ahí mismo también les agrego como esta página donde está toda nuestra documentación abierta para que puedan hacer absolutamente nada más. Y Marta, si necesitamos hacer alguna integración ya, digámoslo, hecha para todos los socios, adelante, podemos hacerlo sin tema. Padrísimo, Dani. Pues justo era eso que me preguntarte si podíamos hacer como esta campaña en conjunto ya con los datos que tienen ustedes de los años pasados y todo. Creo que sería súper interesante. Y no sé si Memo o Diego tengan alguna pregunta, aparte de estas que ya hicimos. Creo que no. Pero bueno, entonces, Dani, perdón, sí, Memo. Creo que interrumpí algo ahí. Bueno. No, creo que yo dije súper. Bueno. Ah, sí. ¿Sí me escuchan? Sí, Diego. Sí. De mi parte, no sé, ya pasaron como los costos de comisión que cobran. No, generalmente hacemos propuestas personalizadas, Diego, pero si quieres te dejo mis datos, obviamente están ahí en la presentación, pero pues si quieres podemos hacerte algo súper a la medida, nos conectamos te doy una llamada y te hacemos algo completamente a la medida, porque las comisiones que ustedes van a ver, digamos, de nuestros servicios en mar abierto, o sea, si ustedes entran a la página, no son las comisiones que podemos dar a empresas aliadas ni a empresas que pertenezcan a este segmento, digamos, empresarial. Va, perfecto. Y sí, la idea justo es esto, ¿no, Dani? Desde el grupo, pues tener mejores condiciones para todos. Exacto. ¿No? Exacto, justamente ustedes por ser parte del grupo tienen unas condiciones súper preferentes para que pues tengan lo mejor de lo mejor. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No. Gracias, Diego. Muchas gracias. Pues Dani, como te comentaba, vamos a pasar este webinar para todos los socios. Igual si tenemos más preguntas como estas que nos enviaron, te las voy pasando para irlas contestando y pues agendar otra cita, ya sea uno a uno con las marcas que estén interesadas y también nosotros como grupo para hacer estrategia en conjunto. Muchas gracias, Buenísimo. Y Dani, gracias, Majo. Gracias, Memo. Gracias, Diego. Muchas gracias. Bye. Estén muy bien. Hasta Bye, luego. bye. Gracias. Gracias.